Delphix. Delphix es una plataforma dinámica de datos. Eso suena muy bien y es un eslogan de marketing muy interesante, pero ¿qué significa? Pues significa todo lo que venimos hablando en la introducción. Hoy en día tenemos, vamos a suponer, una base de datos que soporta nuestro sitio web. Dicha base de datos evidentemente es alimentada, como decíamos, por todas las transacciones. Si yo quisiera correr reportes sobre esa base de datos o si yo quisiera una copia de esa base de datos para un ambiente de desarrollo, lo que tradicionalmente haríamos sería respaldar la base de datos en producción, montar la base de datos en un servidor enfocado a desarrollo y reporteo, y sobre eso ejecutar o mi desarrollo o mis reportes. Dependiendo si es reporteo o desarrollo, tengo un problema adicional que resolver, que es constantemente refrescar los datos. ¿Qué frecuencia? Eso varía. Podrían ser horas, podrían ser minutos o podrían ser días, dependiendo de las necesidades de mi negocio. Sin embargo, adicional a mis necesidades de refresh de la información, tengo el tiempo que se consume tomando la base de datos, respaldándola, moviéndola o restaurándola al ambiente donde se va a restaurar y luego la puesta a punto también de ese sistema. Supongamos que tenemos ambientes donde, como decíamos, el footprint de datos crece y crece cada día, donde pasamos de cientos de gigabytes a decenas o cientos de terabytes, y es una operación que podría o no ocurrir dentro del tiempo en el que la necesitamos. ¿Cómo resuelve Delphix este problema? Bueno, la forma en la que la resuelve es muy sencillo. Ingesta los datos a partir de ese backup que de todas maneras generamos como parte de nuestras políticas de recuperación de desastres. Los comprime, los coloca en el appliance mismo, en el engine. Vamos a ver un diagrama de arquitectura en un momento más. Si es necesario, aplica políticas de seguridad y por último, distribuye una copia virtualizada hacia los diferentes ambientes que se pueden colocar, como vemos en esta gráfica. ¿Cuáles pueden ser estos ambientes? Ya hablábamos de un par, hablábamos de desarrollo o hablábamos de reporteo. También podrían colocar esa misma información con propósitos de modelos de aprendizaje, machine learning, para poder generar algoritmos de inteligencia artificial. También podríamos hacer un poco de data science sobre ellos. Pero ¿qué creen? En un entorno tradicional, algo que no habíamos comentado es, si tú tienes 100 gigas, respaldas y restauras, en el destino vas a tener los mismos 100 gigas. Por lo tanto, por cada copia que generes, vas a tener un efecto multiplicador, lo cual limita el número de ambientes que quieres crear o, por lo menos, si no lo limita, incrementa significativamente su costo. En Delphix, lo que se hace es, se toman los 100 gigas, como dije, se comprimen dentro del appliance y se hace una reducción en base a compresión y deduplicación, almacenando a un 60% del tamaño original aproximadamente. En otras palabras, si la fuente son 100, dentro del appliance queda alrededor de 60, para efectos de esta explicación. Y posteriormente, cuando se provisionan estas copias virtuales, solo se presenta un mínimo necesario para operar. ¿Qué es este mínimo necesario? Una estructura en disco, un cascarón, un shell conectado por medio de iSCSI que apunta al ambiente que existe dentro del Delphix Appliance. Esto va a quedar un poco más a detalle dentro de nuestra explicación de arquitectura. Y es así como el efecto multiplicador desaparece, al menos en este setup inicial, porque yo puedo crear tantas copias como requiera sin tener 100 por el número de veces que yo restaure la base de datos. No hay un proceso de restauración como tal, lo cual también ayuda en la velocidad. Paso de un proceso de restauración que podría tomarme una hora a un proceso de provisionamiento que me toma alrededor de 5 minutos. Y además, ese mismo proceso de provisionamiento en ambientes configurados en la forma adecuada nos permite refrescar la información en un tiempo similar, de manera tal que no tengamos que estar constantemente preocupados de que si los datos cambiaron en el origen, nos van a tomar días poderlos proporcionar en los diferentes destinos.